Yo la primaria la hice en el Colegio Monserratina, después fui al Instituto al Miramar. Yo desde pequeño siempre me ha gustado la ciencia, siempre me ha llamado y la verdad es que en el instituto tanto el tema de química como física se me daba bastante bien, pero nunca sabía en qué campo enfocarme, porque la verdad es que me gustaban todas las ciencias. Entonces, cuando llegó el momento de, en bachillerato ya, decidir por qué voy a tirar, si más para biología, para química o para física, como no sabía bien en qué enfocarme, un día por la tarde me cogí toda la lista de todas las carreras que había y por serendipia, buscando, encontré la nanociencia, el grado de nanociencia y nanotecnología que se imparte en la Universidad Autónoma. Y bueno, miré lo que era la nanociencia y nanotecnología porque en ese momento no tenía ni idea y la verdad es que cuando vi, digo, esto es exactamente lo que concuerda con mi perfil, digo, yo quiero hacer esto. La verdad es que no tenía ni idea si tenía salidas, si no tenía salidas. Mis padres, por ejemplo, me preguntaban, bueno, pero esto qué es, si esto no se conoce, esto no lo ha estudiado nadie. Y de hecho yo soy la segunda promoción de la carrera, o sea, cuando yo entré no había salido nadie con la carrera, por tanto tampoco se sabía si había salida o no, pero yo estaba convencido que eso era lo que quería hacer y de hecho ahora estoy súper contento con lo que he hecho y mis padres ahora a día de hoy que se va escuchando más en las noticias cosas de descubrimientos de nanotecnología, que se aplica para intentar curar el cáncer y tal, pues dije, esto es lo que ha estudiado mi hijo y tal, y al final eso también a mí me es curioso y me gusta, ¿no? Que al fin hice una carrera sin saber a priori qué era lo que me iba a encontrar, pero yo convencido en que era lo que quería hacer y la verdad es que a día de hoy estoy súper contento. La nanociencia y la nanotecnología es es una ciencia multidisciplinar, o sea, abarca desde la física, la química, biología e incluso electrónica. Es todo aquello que trabaja en un rango por debajo de los 100 nanómetros, que es realmente un tamaño muy pequeño. Entonces es una disciplina que abarca un poco de todo, que era lo que a mí siempre me había gustado, ¿no? Sí que es verdad que no focalizas en ningún campo en concreto, igual que una persona que estudia química sí que estudia mucha química, nosotros estudiamos en el grado de nanociencia y nanotecnología, estudiamos un poco de cada cosa, ¿no? Y te hace te hace tener una visión un poco más amplia, sin ir a profundidad, pero una visión más amplia. Después en el máster hice un poco más de lo mismo, pero me focalicé más en el campo de los materiales, porque en la nanociencia y nanotecnología te puedes dedicar un poco más al tema de nuevos materiales para, por ejemplo, para nuevos ordenadores, para nuevas tecnologías o también nuevos materiales para medicina. Y yo me focalicé un poco más en nuevos materiales para el campo de medicina y para eso, para buscarle nuevas aplicaciones, que es lo que ahora también empiezo un poco en el doctorado. En mi caso, en el doctorado, no me centro tanto en materiales para aplicación electrónica, pero me centro en materiales biomiméticos que vienen a ser materiales que imitan de alguna manera a la naturaleza o a los animales o a las plantas, ¿no? Y yo en mi caso nos centramos en los mejillones. Los mejillones tienen la propiedad de que se enganchan en las rocas muy bien debajo del agua, ¿no? Entonces, con la idea de los mejillones y el tipo de moléculas que ellos sintetizan para engancharse en las rocas, en nuestro grupo y mi proyecto en concreto intentamos desarrollar nuevos adhesivos, nuevos pegamentos en base a este tipo de moléculas que se presentan en los mejillones para poder enganchar distintos sustratos, ya sea metal, ya sea plástico o incluso material orgánico, ya puede ser en la piel o lo que sea,
en cualquier medio, digamos, que se pudiera enganchar en medio acuoso, debajo del agua, que es un reto que a día de hoy es bastante interesante. Desde hace 3 años estoy colaborando aquí en Viladecans en las jornadas de orientación para los chavales de segundo bachillerato. Hace 3 años me contactó Félix Raval, que es el encargado de bachillerato dentro del Instituto Miramar, para ver si podía colaborar en este tipo de charradas, y desde entonces he estado colaborando para un poco dar mi experiencia a la gente que está estudiando segundo bachillerato en Viladecans, para explicarles un poco cómo va la universidad, mi experiencia propia, y desde hace 2 años, que lo hace más específicamente Viladecans, también se incorporan empresas, que también es bastante interesante porque la gente que está en las empresas aportan su punto de vista de lo que ellos realmente quieren, que realmente no solo sirve para los alumnos, sino para los exalumnos que estamos también en la mesa con ellos. También nos sirve un poco para ver en el ámbito de las empresas qué tipo de perfil buscan, qué es lo que les interesa y demás. Y la verdad es que como exalumno que colabora en este tipo de charlas, creo que es bastante interesante para los alumnos de segundo de bachillerato. Y en mi caso, por ejemplo, que he estudiado una carrera que es bastante poco conocida, siempre en alguna de las charlas hay preguntillas, ¿no?, de que cómo descubrí este tipo de carrera o tal, ¿no? Y bueno, yo creo que está muy bien las jornadas de orientación, porque la verdad es que segundo bachillerato es un punto que, si no tienes muy claro lo que quieres hacer, el hecho de que te comenten cómo está estructurada el tema de la universidad, qué tipo de cosas se pueden hacer, pues la verdad es que es muy interesante para ellos. Este próximo año he propuesto al Instituto Miramar para que venga una estudiante de segundo bachillerato a hacer el trabajo de recerca al ICN2, que es el centro de investigación donde yo estudio realmente. Entonces, esa propuesta viene porque realmente yo, cuando estuve en segundo bachillerato, mi tutora de segundo bachillerato me propuso realizar un trabajo de recerca en el PRBB en Barcelona. Lo realicé con un investigador de la UPF que se llama Andrés Ozaita, y fue mi primer contacto con el mundo de la investigación, ¿no? Y la verdad es que para mí fue muy agradable. Yo estuve muy contento de mi trabajo, y fue lo que digo, mi primer contacto con el mundo de la investigación, ¿no? Y ahora que ya estoy como investigador en un centro de investigación, como doctorando, y tengo una posición, digamos, un poco más estable durante unos años hasta que finalice el doctorado, a mi group leader, a Daniel Ruiz, le propuse que pudiera venir una alumna a hacer una pequeña estancia, porque realmente el trabajo de recerca es un trabajo relativamente corto, para que viniera y hiciera algunos experimentos, tuviera ese primer contacto también que yo tuve en su día, ¿no? Y la verdad es que le pareció una idea muy buena. Contacté con Félix Raval, que es el que se encarga de bachillerato en el Instituto Miramar, y bueno, a partir de ese contacto, ahora mismo hay una chica que en principio está interesada y a priori vendrá en verano. O sea, yo creo que es una muy buena oportunidad para una persona de segundo bachillerato que se pueda meter por primera vez y tenga ese contacto en el mundo de la investigación, para que vea cómo es, cómo se trabaja, lo que exige, yo creo que es una buena oportunidad.